de nuestro país las cosas se acaban mucho. Estamos viviendo momentos muy difíciles. Los ERES, los recortes, están maltratando las redacciones. Los jóvenes sufren una doble explotación. Una doble explotación porque de una parte son contratados con becas humildes para hacer el trabajo de un periodista que debería estar bien pagado y consolidado en una redacción, y aparte de eso, y por eso hablo de doble explotación, porque como se trata de quitarse de en medio a los periodistas experimentados, los periodistas con una trayectoria hecha, los periodistas que saben cumplir la máxima de la tarea periodística, que es vigilar al poder, vigilar los desmanes del poder, informar a los ciudadanos de los desmanes y las corrupciones del poder, pues esos periodistas, como se trata de quitárselos de en medio, no solo los jóvenes están maltratados, recibiendo una beca frágil y sin futuro, sino que además se le está quitando algo fundamental para cualquier oficio, que es el aprendizaje junto a alguien con experiencia, la formación del joven junto a la persona mayor que puede darle los bagajes suficientes para desarrollarse en su oficio. En medio de esta tesitura y en medio del escándalo de un poder político que suele invadir los órganos públicos de información y en medio de unos órganos que dependen de los bancos, de la publicidad, de las grandes multinacionales, aparece la aventura de Infolibre, el periódico digital, el diario digital, y Tinta Libre, el semanario en papel que estamos presentando hoy. Hay una referencia que nos hace ser optimistas. En una situación parecida, en Francia, un grupo de periodistas formó Mediapart, un periódico que sirvió para vigilar los desmanes de la época de Sarkozy, que está sirviendo para vigilar las corrupciones en la época de Hollande y que está contribuyendo a la salud democrática de Francia. Los dos ejes fundamentales del espíritu periodista de Mediapart son también los ejes fundamentales de Infolibre y de Tinta Libre. En primer lugar, una información que en su capital, en el soporte económico de su trabajo, se niegue a las ayudas de las instituciones políticas para mantener la independencia de los gobiernos, y en segundo lugar, que se niegue a la inversión de las grandes multinacionales. Una práctica muy habitual junto a la deuda comprada por los bancos, que está marcando claramente nuestra información, y por eso nos llevamos las manos a la cabeza cada vez que leemos algunas editoriales defendiendo cosas realmente disparatadas que tienen que ver con los intereses de un banco o con los intereses de un grupo de inversores y no con la opinión pública de una ciudadanía. Junto a esos dos ejes fundamentales, independencia frente a la política, independencia frente a los poderes económicos, hay un tercer pilar fundamental que está desarrollando Tinta Libre e Infolibre, y que es el sentido de que yo esté aquí con ustedes, de que esté Joaquín con ustedes acompañando a Jesús Maraña. Si queremos una información libre, tenemos que invertir en una información libre. Si queremos que los bancos no sean los dueños de nuestra información, los ciudadanos tenemos que ser los dueños de nuestra información. Y en ese sentido, tenemos que acostumbrarnos a pagar en el kiosco digital o en el kiosco de la calle el trabajo de los periodistas serios. Cuando se habla de una disputa entre el periodismo digital y el periodismo de papel, a mí me parece que es una disputa falsa. Bueno,
el hilo de los tiempos es el hilo de los tiempos, lo digital cada vez va a ser más importante, pero ese no es el verdadero debate, se nos está engañando, que afecta a la prensa. El verdadero debate no es soporte digital, soporte de papel, sino buen periodismo o mal periodismo. Periodismo independiente o periodismo sometido. Y en ese sentido, un órgano informativo digital, aunque aproveche las nuevas técnicas, sirve de poco si es un conjunto de blogs, de opiniones, de gente que nos dedicamos a opinar de esto y de lo otro, o si es un conjunto de rebotes, de noticias que llegan a través de las agencias internacionales. Debe haber periodistas que busquen, investiguen y que contrasten la información, que se hagan responsables de la veracidad de lo que nos dicen. Y debe haber periodistas que sepan organizar los datos y comunicárnoslos y analizarlos. Y si queremos tener esos periodistas, necesitamos pagarles su trabajo. Esa es la única posibilidad de defender la independencia de nuestra información. Antes íbamos al kiosco y comprábamos el periódico en papel. Ahora debemos negarnos a la trampa que de manera muy interesada durante mucho tiempo los grandes soportes y las grandes multinacionales nos han tendido, de pensar que en Internet todo tiene que ser gratis. Porque si todo es gratis, no podremos ser dueños de nuestra información y será la información que quiera la Telefónica o que quiera Endesa o que quiera el Banco de Santander. Si en ese sentido, es en el sentido en el que es Infolibre y Tinta Libre, es el sentido en el que Tinta Libre e Infolibre une la configuración de una opinión pública libre al deseo de que la opinión sea propiedad de los lectores. Y ese es el tercer pilar fundamental en el proyecto. Nuestro director, Jesús Maraña, es persona que repite siempre que no sabe ir de vendedor, que no le gusta hablar de dinero. Bueno, como él es tímido, permítanme que yo, que soy poeta, por una vez me ponga a hablar de dinero en vez de versos. Si ustedes entran en la página de Infolibre, infolibre.es, pues verán que hay unas propuestas económicas bastante modestas. Por un euro hay un programa de información a los lectores, por lo cual durante 15 días pueden acceder a toda la información de Infolibre. Porque Infolibre sale una parte en abierto y otra parte reservada para los socios de Infolibre, por un euro. Por 6 euros al mes se convierten en socios de Tinta Libre que acceden a toda la información y además reciben en su pantalla todas las noches la portada y toda la edición del periódico, para estar informados. Por 8 euros al mes, y fíjense ustedes que estamos hablando de lo que cuesta tomarse una tarde en cubata, que tampoco es un precio excesivo, ni hay que avergonzarse de estar hablando en estas cifras de dinero, porque estamos hablando de independencia y de libertad. Por 8 euros al mes no solo se tiene el acceso a todo Infolibre, sino que además se recibe en casa el periódico en papel, el mensual en papel Tinta Libre, que es el mensual en el que colabora Joaquín Sabina. Él se niega a colaborar en el digital porque dice que es un analfabeto digital. Y yo le digo que cada vez va siendo más verdad eso de ser analfabeto si uno se niega a navegar por el mundo digital, porque es parte fundamental de nuestra realidad. Bueno, pues si quieren disfrutar todos los meses de las crónicas en verso de la realidad que escribe para Tinta Libre Joaquín Sabina, lo pueden recibir en su casa junto a toda la información del periódico, del diario digital, por 8 euros. Y aparte también hay una oferta de 75 euros al año por ser socio permanente durante un año del periódico. Y hay algo más también. Hemos formado una sociedad de amigos de Infolibre y de Tinta Libre para representar que los lectores
si quieren independencia en la información, tienen que ser los dueños de la información. Tienen que ser los dueños del periódico y del mensual. Tienen que ser los propietarios de esa información y poder debatir sobre las líneas y poder entrar en debate con la dirección sobre lo que va bien, lo que va mal, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Bueno, a partir de 400 euros se pueden comprar acciones, convertirse en accionista en parte de la propiedad de Infolibre y de Tinta Libre. En 3 años, la aventura de Mediapart en Francia ha dado resultados. El medio está produciendo ganancias y, lo que es más importante, porque aquí no se trata de ganar mucho, se está consolidando para abrir las redes de un periodismo serio, contratar más periodistas, más analistas, enviados especiales, consolidando un proyecto al margen de las multinacionales y de los gobiernos. Y en esto estamos empeñados. Y por esto yo creo que defender una información en libertad significa hacernos dueños, propietarios de nuestra información. Creo que este es el mejor homenaje que le podemos hacer la sociedad civil a los periodistas, a los hombres y a las mujeres que se han dedicado al periodismo y que están siendo maltratados, humillados, con la excusa de la crisis, con la excusa de lo digital y con la realidad evidente de las presiones económicas que están degradando todos los aspectos de nuestra democracia, también el aspecto informativo. Bueno, y como no quiero quedarme con el mal sabor de haber hablado nada más que de números, permitan que para acabar mi intervención vuelva a la poesía y les lea un poema. Se titula Conversación con un periodista. Lo escribí en homenaje a José Couso, el periodista español asesinado en la guerra de Irak por los disparos del ejército americano, pero en general es un homenaje a todos los periodistas y muy especialmente al que tengo más cerca y en el que más confío, que es a Jesús Maraña, el protagonista de todo este proyecto que han hecho un grupo de periodistas bien interesantes y con un gran bagaje que tienen de años de trabajo en Televisión Española, en Radio Nacional, en El País, en Público, en medios que por todos los motivos que he intentado yo resumir se han producido las presiones, los cierres, los ERES, las quiebras que están maltratando a la profesión. Conversación con un periodista y una vez que lea el poema le paso la palabra a Joaquín Sabina. Tocar la piel del día. Esa es tu tarea hasta llegar al cuerpo de la historia. Si las noticias pueden tener dueño, los hechos no. Te llamará mañana algún dios familiar o algún desconocido para decirte lo que ocurre. No aceptes su palabra y mira con tus ojos, habla con las razones de tu voz, escribe con la duda de tus manos. Tocar la piel del día. Debes estar allí. Para contar la guerra, oír la noche de los bombardeos. Para nombrar el mundo, sentir los ojos de la gente. Para medir discursos, sopesar las monedas y las sílabas que caen en el suelo, el funeral que llega por la plaza, la mirilla que busca, el cañón que dispara. Tocar la piel del día. Estar allí para juzgar las causas, hacerse responsable de los otros, meditar soluciones, el sudor de la vida, el testimonio contra la primavera virtual, contra el silencio de los ruidos. Esa es tu tarea, tu oficio maltratado, el loco enigma de la dignidad, el terco corazón de la conciencia. Tocar la piel del día. Si las noticias pueden tener dueño, los hechos no. Procura que la imagen no pierda su mirada, que las palabras no traicionen el calor de los cuerpos que las dicen. En cada letra exista el mundo que has vivido para contar el mundo y por las redacciones no se extienda
ni la rosa marchita, ni un murmullo de plástico. Yo dependo de ti. Nunca lo olvides. Imagino que ustedes comprenden que hablar después del verbo florido del jovencísimo poeta lírico Luis García Montero es una cabronada. Entre otras cosas porque lleva ahí sus papeles y yo sé que lleva 48 horas pensando cómo les va a seducir a ustedes y yo no. Yo soy un pobre ubetense con boina. Me es muy difícil no decir tonterías, pero lo intentaré. Yo quiero decirles a ustedes mi experiencia personal y por los motivos que estoy en esta mesa. Yo no sé si uno tiene patria, familia o tribu. Sí sé en mi caso personal que soy adicto a algunas cosas, pero a lo que más soy adicto es a la prensa. Sé que uno tiene que tener su periódico. ¿Cuál es mi periódico? El periódico de alguien que lee 3 o 4 diarios. Mi periódico es cualquier lugar donde esté Jesús Maraña, aquí presente. Y contaré porque... también contaré. Yo no estoy aquí porque alguien tenga un plan de marketing o porque me hayan llamado. Jesús nunca me llamó, Luis García Montero nunca me llamó. Las cosas son muchas veces más simples. Luis me contó un día que iban a venir a Granada y a Málaga a hablar de este proyecto y yo le dije, por favor, llevadme. Creo que acerté, porque el adicto a la prensa, confeso que soy yo, creo que hacía 20 años que no leía los periódicos, como sucedió ayer. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que cuando no leo los periódicos es señal de que soy insoportablemente feliz. Pasó ayer y lo leí esta mañana al despertarme. No me invitaron, me apunté yo. ¿Por qué me apunté? Por egoísmo personal, porque en estos tiempos de confusión tan oscuros y tan tenebrosos, donde realmente es tan difícil apuntarse a nada, donde alguien que no haga cola en los comedores públicos y que llegue a fin de mes duerme con una vergüenza tremenda porque cree que le debe algo a la sociedad y no sabe qué. De pronto este proyecto maravilloso me dio la oportunidad de lavar mi conciencia, poquito, mínimamente, pero lavarla un poco. Y bueno, ¿cómo conocí yo a Jesús Maraña? Pues fue una historia tremenda, yo no lo conocía de nada y un día con amigos interpuestos vino a mi casa a proponerle que escribiera versos en Interview. Claro, yo de Interview solo había visto la portada y me gustaba mucho. Y claro, él ya me explicó, no, cuidado, que aparte de las tetas, ahí escriben Vázquez Montalbán y Millás. Y eso me daba una coartada estupenda para decir, no, yo no estoy ahí por las tetas, sino por la literatura. El caso es que empecé a escribir ahí, me pagaban un pastón, y yo no sabía quién era Jesús ni nada, solo que por esos motivos extraños de la vida, no solo me enamoré a primera vista, sino que le propuse que hiciéramos una carroza ese año en el Día del Orgullo Gay. Él dijo que no, porque no le convenía su carrera. Pero bueno, era el director de Interview, no era un tipo rojísimo ni nada parecido, o al menos yo no lo sabía. Sí nos hicimos muy amigos, tanto que cuando él se fue de Interview a mí ya no se me ponía dura ni con las tetas de las portadas. Así que me hizo una oferta maravillosa, que es, si te vienes a público te pago 10 veces menos de lo que cobrabas en Interview. Y yo le dije, ¿cómo no? Porque yo siempre he tenido un talento para los negocios impresionante. Así que me fui a público y naturalmente nos lo cerraron. Y entonces yo tengo 2 hijas, yo tenía que vivir de algo, ¿no? Y entonces me dijo Jesús,
vente a Tinta Libre, ¿cuánto cobrabas en público? Yo dije, una mierda. Me dijo, bueno, pues aquí no vas a cobrar nada. No solo eso, sino que me hizo accionista. Todo esto es para contarles que a mí solo me importa quién es decente, lo es con uno y con su mujer y con sus hijos, y si no lo es, no es decente con nadie. Y no estoy hablando de Holanda, estoy hablando de Jesús Maraña. Y no sé si ustedes han visto el hombre que mató a Liberty Balance, una muy antigua película de John Ford, donde un periodista borrachín al final se convierte en un héroe. Jesús Maraña no es borrachín, a mí me encantaría que lo fuera porque así me acompañaría de vez en cuando. Pero sí es el periodista del hombre que mató a Liberty Balance, porque uno no conoce a gente tan honrada como Jesús Maraña nunca. Así que ayer veníamos en coche y decía, es que yo no sé vender crecepelo, diciendo que él no sabía lo que veníamos aquí, que compren ustedes, no sé qué, ¿no? Y ya lo ha dicho Luis, pero el caso es que es verdad que no sabe vender crecepelo, es un auténtico desastre. Y yo tampoco sé, pero compren el crecepelo, por favor. Ah, no, yo tengo que acabar, porque Luis ha leído, ¿no? Yo lo que hago en Tinta Libre, como hice en público, y no tanto en el interview, porque el interview, como había esas tetas en la portada, yo podía perderme en Montes de Venus, ¿no? Aquí no, porque el director dice, no, tienes que adaptarte a la... Así que lo que hago es panfletos en verso, procurando una cierta perspectiva literaria, es decir, a la manera de Jorge Manrique o de Garcilaso o soneto y tal. Bien. No sirve para nada porque todo el mundo me dice que sonetos tan bonitos se escriben. Esto es el del próximo mes, ¿no? El Papa con los sin techo celebran la Navidad en un pesebre. Parábolas contra hechos, mentiras contra verdad, gato por liebre. Cisma del Padre y el Hijo, hasta el Espíritu Santo cobra en sobres. Cotiza en bolsa el alijo de botín con el quebranto de los pobres. Mientras los recortes crecen y se cuecen en el horno los parados, los Reyes Magos parecen extras de una peli porno mal follados. Menudo aborto la ley del ministro Gallardón contra el aborto. Aunque siga siendo el rey, el mensaje del Borbón fue rancio y corto. La marca España y SACIR comercian en Panamá con nuestra sopa. Al canal del Porvenir no le veo un más allá con esta tropa. Pedazo de prócer Blesa, copa y puro a plazo fijo con propina. Caja Madrid, Bankia, Endesa, ascensores para un pijo con gomina. Por segunda vez la infanta borbonea el paseillo mallorquín. Sobre el puente de Carpanta pelean Leticia Grillo y el Delfín. Cuando los verdiales arden, en calle Melancolía falta un canuto. Consuela que los alcaldes se duchen con agua fría en un minuto. Saben ustedes que es un lujo ir en un coche con amigos, ¿no? Y parece muy normal, que sepan ustedes que no es tan normal. No es tan normal estar en una mesa comiendo con la gente con quien uno quiere comer o no comer y ir en un coche con gente que uno venera, respeta y quiere. Ayer hablábamos de mil cosas, una de ellas de las patrias. Y yo me acordé de un verso de Neruda que no sabía muy bien cómo acababa. Le dije a Luis, búscamelo porque yo soy analfabeto de internet. Así que estos que hablen de info libre, yo solo hablo de tinta libre, mariconadas ni una. Papel y tinta. Y buscamos el verso y era patria, palabra triste como termómetro o ascensor. ¿Por qué hablábamos de eso? Porque veníamos discutiendo de Cataluña y tal, Luis y yo. Y yo me acordé de que
hace muchos años, Francesco de Gregori, un cantante ejemplar italiano, cantaba una canción que decía «Viva l'Italia». Y a mí me daba una envidia tremenda, porque yo decía, si yo hago una canción diciendo «Viva España», me corren a gorrazos, ¿no? Yo y a cualquiera, a todos nos pasaba eso. Así que empleé un tiempito en tratar de traducir a de Gregori y llevármelo a mi terreno. No sé si lo conseguí, pero sí es esa letra la que les quiero leer a ustedes esta noche. Mater España. Por cierto, Jesús, aparte de mi director, cada vez que le mando unos versos me contesta enseguida. Y estos no se los mandé, pero me mandó un recadito diciendo que le gustaba la definición de España, fibra óptica y ladillas. Mater España de barba peregrina, que falta a misa de 12, que no conoce rutina. Masona, judía, cristiana, pagana y moruna. Mater España, más guapa que ninguna. Madrastra España a la hora de la siesta, la puta que se enamora, la fruta que se indigesta, que al filo de la cucaña mira para otro lado. Bendita España de hazañas y machados. Cómplice España, tormento redentor, Perejil, Ceuta y Melilla, cotos de caza menor. Catalán, galego, euskera, lacandón, Castilla, tópica España, fibra óptica y ladillas. Huérfana España, raíces y cimientos, epidemias, cicatrices, blasfemias y sacramentos. ¿Por quién doblan las campanas San Fermín en vena? La de Triana contra la Macarena. Judas España del mus y del café, Al-Ándalus Malasaña, gitanito a Serejé. La del mono azul cobalto y el caballo verde, guardia de asalto que ladra pero muerde. Chusco y Legaña, de todas o ninguno. Tricolor, bandera blanca, villanas trae un amuno. Cervantina coge y tranca de áspero pasado. ¿Quién me ha robado el siglo XXI? Mater España. Bueno, buenas noches. En primer lugar, les pido disculpas por esta voz afónica. Mira que he intentado los últimos 2 días solo dedicarme a escuchar, porque se aprende muchísimo, ¿no? Eso que has tenido un telonero que era Flácido Domingo, ¿eh? Y aún así, pues estoy con la voz que ustedes pueden escuchar. Yo les agradezco mucho su presencia y a Juanjo Tellez, por supuesto, que nos haya permitido acudir a Málaga y contar todo esto que están ustedes oyendo atentamente, ¿no? A ver, esto que acaba de apuntar Joaquín, la verdad es que lo retomo porque es una definición que me parece que viene al pelo. Es que fibra óptica y ladillas es España. Y la visión que estamos dando aquí y que pretendemos aportar desde Infolibre y desde Tinta Libre no es ni mucho más ni mucho menos que intentar que no se pierda o que podamos recuperar voces que cuenten exactamente lo que pasa en este país. Y que lo cuenten empezando por reconocer los errores. Es decir, si estamos donde estamos, es verdad que se debe a muchos factores, pero entre otros se debe a los errores que hemos cometido desde los propios medios. Durante mucho tiempo, yo creo, y pienso que lo pensamos muchos en el oficio del periodismo, que la gente interpretó que el periodismo estaba más cerca de los poderes que de la gente a la que sirve. Y eso ha hecho un daño que seguimos pagando y que creo que podemos seguir pagando durante mucho tiempo. También está la crisis económica que ha afectado y sigue afectando a otros sectores, también al periodismo, en unas proporciones gigantescas, pero no podemos sentirnos nada especiales por eso. Pero es que además está la revolución digital.
Joaquín no dice del todo la verdad cuando dice que es analfabeto digital. Es verdad que se niega a perder el tiempo en los instrumentos digitales, pero es verdad que es uno de las personas que yo conozco más informadas, porque lo lee todo, y lo escucha todo, y pregunta todo, ¿no? Y le llega por otras vías. Pero él sabe, como sabemos todos los que estamos aquí, que es cierto que la revolución digital ha cambiado y está cambiando muchas cosas. Muchas, menos lo que ha pasado siempre con el periodismo y con los poderes políticos y económicos, que es que esos poderes nunca les ha interesado en absoluto que se cuenten las cosas, sino más bien que se cuenten sus cosas y la forma de ver las cosas que ellos mismos tienen. En la revolución digital lo transforma todo eso y transforma la función del propio periodista. Es decir, si hasta 15 o 20 años atrás el periodista tenía como primera misión ser testigo de lo que ocurre y contarlo y trasladarlo al resto de la gente, esa función ahora está en manos de los propios ciudadanos. Es mucho más probable que un ciudadano sea testigo de lo que ocurre en cualquier parte de España o del mundo que esté un periodista. Y mucho más difícil cuanto más van mermando los medios y la materia prima, las infraestructuras del propio oficio del periodismo, porque se va recortando, se va minimizando. Pero sobre todo porque estos nuevos instrumentos, no tan nuevos, algunos, insisto, llevan 15 años funcionando, 20, permiten que esa función la hagan los propios ciudadanos. Los primeros datos de asuntos que nos afectan a todos, o que deberían afectarnos incluso más o hacernos reaccionar, ya no parten en origen del periodista. Lo que hizo durante muchos años una persona a la que yo quiero rendir homenaje hoy porque ha muerto, Manu Leguineche, el jefe de la tribu, como le llamábamos todos, que era estar donde tenía que estar el testigo para que el resto del mundo supiera lo que estaba ocurriendo en una guerra, en un genocidio, en una dictadura o en una revolución. Bueno, ahora son los propios ciudadanos. Cuando un comando norteamericano localiza y mata a Bin Laden, el que informa a través de Twitter es un ciudadano que en el momento en que empieza a poner mensajes no sabe lo que está pasando, pero dice: helicópteros que sobrevuelan mi casa están disparando, han aterrizado y han entrado, y al final, a la media hora, se sabe que lo que estaba contando ese ciudadano era que acababan de matar a Bin Laden. Pero, ¿qué pasó en las siguientes horas o en la siguiente noche con Bin Laden? Eso había que investigar. Y había que contrastar si lo que estaban trasladando los propios ciudadanos que podían ser testigos de determinadas cosas era lo que estaba ocurriendo o no. Si a Bin Laden lo llevaban a Estados Unidos, a una prisión en cualquier otro país, o si lo llevaban directamente a tirar al mar el cadáver. Eso ya era una función del periodismo. Es decir, tiene que haber periodistas que asuman la responsabilidad de que con los datos que dan los que tienen ya la información o parte de la información en sus manos, que son ustedes, tengan la responsabilidad de contrastarla, de investigarla, de hacerse responsables de ella y de firmarla. Esos mimbres son los que deben seguir construyendo, a mi juicio, el periodismo, sea en papel, sea a través de un iPhone, de una tableta, del instrumento que sea. Creo que eso es secundario. Lo que es muy peligroso es que caigamos en la tentación que desde los propios medios hemos provocado durante años, de que identifiquemos todos Internet con gratuidad, comunicación con periodismo. Y son cosas muy diferentes, pero créanme que no lo digo como periodista, lo digo sobre todo como ciudadano. Porque si perdemos esa posibilidad, ese instrumento que es de todos, lo que se conseguirá es que la democracia vaya siendo cada vez más estrecha. Que no lleguemos a saber ni qué hay de cierto en todos los 8.777 correos del señor Blesa, o por qué seguía adelante o se paralizaba Gamonal, o si el señor Rajoy ha estado durante años compaginando o no un sueldo como político y otro como registrador, por poner ejemplo.
¿O quiénes son los propietarios de los grupos empresariales que se quedan con hospitales privatizados? Si son los que dicen ser o son fondos que están en paraísos fiscales, como se ha demostrado en las páginas de Infolibro. Y la información lo que pretende es ser útil a la sociedad. Y esto es lo que al final merece la pena. Y por eso es verdad que cuando en un momento dado, incluyendo la crisis y el problema del oficio al que se ha referido Juanjo anteriormente, un grupo de gente de distintos medios hacemos esa reflexión de qué podemos hacer teniendo en cuenta todos esos factores. Bueno, pues vemos esa referencia a la que aludía Luis. Mediapart, en Francia, un grupo de periodistas que se unen y montan un periódico en el que los principales accionistas son los periodistas y pequeños inversores que quieren participar. Y además lo abren a la sociedad civil, a la ciudadanía, para que a través de una sociedad de amigos participen y sean también propietarios del medio. Yo tengo la suerte y el privilegio de que cuando conté este proyecto a gente a la que llevo años queriendo y admirando, como son Luis y Joaquín, el propio Joaquín brindó su casa para reunir a una serie de gente, en total más de 30 personas, de la universidad, del cine, de las letras, de la investigación, de la música, donde estaban desde Pedro Almodóvar al juez Garzón o desde Miguel Ríos a Ángel Gabilondo. Un grupo muy heterogéneo de gente que le interesaba saber en qué consistía un proyecto que no dependía de ninguna gran empresa y que estaba dispuesta a intentar trasladar a la gente que la información tiene un valor. Y tiene un valor por sí misma, al margen de que quien la haga se llame Jesús Maraña o el medio se llame Tinta Libre. Antes que eso está que nos convenzamos todos de que tiene un valor, de que no es baladí la confusión entre el entretenimiento y el conocimiento. Yo respeto absolutamente todos los proyectos y todos los programas que llenan las televisiones constantemente y creo que el entretenimiento es muy sano. Lo que no es tan sano es que confundamos lo que es información o lo que es periodismo con lo que es entretenimiento o lo que es comunicación. De manera que cuando ponemos en marcha esto y una serie de gente se anima y se arriesga y dice, venga, pues yo me implico y pongo mi parte y quiero trasladar esto a la gente y que se convenza de que esto merece la pena. Bueno, pues lo que hacemos es poner en marcha ese proyecto y garantizar lo siguiente. Todos esos factores a los que aludía, y sobre todo teniendo en cuenta el déficit democrático en el que estamos y la revolución digital, era importantísimo que entendiéramos que esto, creo que la mejor vía para mantener el periodismo y para que siga teniendo su función, es que tengamos un acuerdo, un pacto entre periodistas y lectores y que participemos juntos. La revolución digital significa, entre otras cosas, que a los grandes periodistas y a los grandes analistas los han bajado o nos han bajado de los púlpitos y nos han dicho, oiga, deje usted de sermonear por las mañanas, porque hay mucha gente del otro lado de la línea, del instrumento que se utilice, del vehículo que se utilice, que sabe mucho más que usted de lo que está hablando. Y lo importante es tener la capacidad o la honestidad de contar las cosas, no con neutralidad. En eso no creía ni Manu Levineche, ni Kapuczynski, ni nadie que se haya jugado, no digo el pellejo, sino la dignidad. Por esto que estoy contando, que es una función de oficio, pero también civil, también cívica, al margen del vehículo, hay que bajarse de ese púlpito y decir, oiga, inmediatamente en 2 minutos te están diciendo esto es cierto, pero esto no. Y sí, hay que tener un punto de vista. Yo llevo muchos años escuchando cada vez que se pone en marcha un medio, que quienes lo forman no ocultan, no ocultamos que tenemos unos principios progresistas, si se quiere llamar así, me importa menos el lenguaje, pero tenemos unos principios, el Infolibre está en la home, en primera página, se pueden leer, pero sobre todo distinguimos los hechos de las opiniones. Y sí tenemos una opinión, un punto de vista sobre las cosas. Y no se puede ser neutral. La equidistancia no es buen periodismo.
y lo que sí es injusticia y es engaño. Partiendo de eso, es verdad que apostamos por algo que yo entiendo perfectamente que cuesta entender, porque todos ustedes dirán, bueno, es que independientes se califican a sí mismos todos los medios del mundo. El problema es demostrarlo desde que se funda la empresa de la que depende ese medio. Y en este caso lo que dijimos, bueno, está Mediapart y funciona. Les llamamos, nos sentamos con ellos, y aunque nuestra fórmula es distinta, Mediapart es exclusivamente de pago y es solo digital, nosotros seguimos creyendo, si se quiere, en la fibra óptica y en las ladillas. Seguimos creyendo en lo nuevo, en lo digital, y seguimos creyendo que el papel no convendría tener tanta prisa por enterrarlo, porque puede seguir teniendo una función, con periodicidades distintas, con conceptos distintos, pero la calidad, las buenas historias, la investigación a fondo, la lectura agradable y hasta el tacto, tiene un sentido, aunque fuera en su día para minorías o para coleccionistas o para territorios muy concretos. Y en todo caso, ese viaje que mucha gente puede hacer del papel a lo digital o que está compartiendo ambos mundos, nos parecía muy interesante plantearlo. Bueno, pues a nuestros colegas franceses eso les pareció absolutamente interesante, porque sí coincidimos en varias cosas, en esos principios a los que aludía, en esa función del periodismo y en que asistimos a un laboratorio permanente. Sabemos todos bastantes cosas sobre los errores cometidos, pero sabemos bastante poco sobre lo que va a ocurrir en el futuro con los periódicos, con las tabletas. Solo doy un dato, los estudios más recientes calculan que en menos de 10 años el 80 o el 90% de la información que circule será robótica y el origen serán los propios móviles que llevamos todos, y los datos que cada uno va enviando por todos los distintos canales que se utilizan se irán articulando ya robóticamente, y habrá permanentemente medios, agencias, noticias, que es que ni siquiera intervendrá un intermediario, digamos, que le ponga a eso un punto de vista, un filtro, un contexto, ¿no? Esto es inevitable, a mi juicio. Esto es, no podemos poner puertas al campo. Lo que sí podemos es reivindicar e intentar convencer a la gente de que no nos bastan robots para profundizar en la democracia y para defender lo que nos interesa a todos, que es que no nos oculten las cosas en las que nos jugamos nuestros propios impuestos y nuestros propios principios, ¿no? Así que les resumo lo que queremos trasladar en todo esto, es convencerles de que Infolibre, que tiene esas tres patas que describía muy bien Luis, somos los periodistas españoles, de distintos medios, pero somos 13 periodistas y becarios, a los que humildemente pagamos y están asegurados. No creemos en que la gente trabaje gratis, ni en el periodismo, ni en las panaderías, ni en las cafeterías, ni en ninguna parte. Es un oficio y tiene un valor y hay que pagarlo. Segundo, los periodistas franceses, que también ponen su parte. Y luego pequeños inversores que están participando en esto. Y a través de la sociedad de amigos está abierto a todo el mundo que quiera participar. Ser socio de Infolibre es muy fácil, entrar en la página web y hay una casilla que pone hazte socio, y a partir de ahí van los pasos necesarios para suscribirse en muy pocos minutos. Y si surge cualquier problema, se pone socios@infolibre.es e intentamos solucionarlos como podemos, porque técnicamente todo esto es también una cosa en la que vamos aprendiendo constantemente, ¿no? Solo decirles que, de verdad, que no tenemos ni idea de si esto será la vía que en un futuro próximo, igual que funciona en Francia, podamos decir en un año, oiga, esto ya es rentable para todos los que participan. Esto necesita resistir. Está creciendo, desde que nacimos en marzo de 2013, está creciendo semana a semana, mes a mes. Lentamente, porque, entre otras cosas, Tinta Libre, por ejemplo, la conoce muy poca gente todavía. Infolibre también. Pero a medida que se conozca, si resistimos, si la gente participa, si la gente entra y le da ese valor del cubata que decía Luis a la información, esto llegará a ese puerto al que nosotros esperamos llegar. Y contamos con que a ustedes les puede interesar. Muchas gracias.
Tinta Libre, me veo en la obligación de decir que pese a la apariencia de la falta de cuota de género que da esta mesa y que da la sensación de que fuera el buró político del Soviet Supremo oscuro, que también hay periodistas mujeres que trabajan en Infolibre, pero vendrán en otro momento. Unas chicas que lo han dicho